El miércoles 10 de abril de 1912, zarpó del puerto de Southampton, Inglaterra, el barco más grande y lujoso de aquel entonces, el RMS Titanic. A bordo viajaban personas de todas las clases sociales, desde la élite hasta los proletarios. Su destino era Nueva York, pero 5 días más tarde, el mundo quedó conmocionado al saber que el Titanic se había hundido. Aunque esta historia es bien conocida, existe una versión inquietante que sugiere que el Titanic en realidad nunca se hundió. Bienvenidos a Enigmas del Mundo. En marzo de 1912, un mes antes del viaje inaugural del Titanic, los ejecutivos de la White Star Line tuvieron una reunión secreta. Esta empresa lideraba el mercado de los viajes transatlánticos y sus acciones iban en aumento gracias a la llegada del Titanic. Sin embargo, enfrentaban serios problemas con otro de sus barcos, el Olympic, un gemelo del Titanic que podría llevarlos a la bancarrota. El Olympic había zarpado 9 meses antes bajo el mando del mismo capitán del Titanic, Edward John Smith. Fue el primer gran proyecto de la empresa con la visión de dominar el negocio de la navegación oceánica a vapor. Pero el Olympic sufrió fallas en su viaje inaugural y 3 meses después, una colisión con el buque Hawke dejó un agujero en el mismo sector donde el Titanic posteriormente sería impactado. Aunque el capitán logró regresar al puerto, el barco necesitaba reparaciones costosas que la aseguradora se negó a cubrir. Con el Olympic gravemente dañado, la opción más viable para la compañía era hundirlo. El capitán Smith, quien se suponía se jubilaría tras el viaje del Titanic, estaba en problemas debido a los accidentes previos. Para la White Star Line, él era el candidato ideal para ejecutar el fraude que dejaría a 1.514 personas muertas, incluido él mismo. Pero, ¿cómo se llevaría a cabo este plan? La empresa diseñó una estrategia para sustituir al Titanic por el Olympic, cambiando la utilería, la vajilla y estacionando al Olympic disfrazado como el Titanic en el muelle. El viaje a Nueva York estaba destinado a terminar en tragedia para cobrar el seguro millonario. El rescate sería llevado a cabo por el SS Californian, un barco que zarpó sin tripulación con destino a Boston el mismo día que el falso Titanic. El capitán del Californian, Stanley Lord, sería el encargado del rescate. Sin embargo, la madrugada del 15 de abril, nada salió como planeado. La tripulación notó que el capitán Smith no durmió en su habitación, sino que se quedó en la cabina con su uniforme. A pesar de las advertencias sobre icebergs, el capitán ordenó aumentar la velocidad del barco y se retiró al bar. Una pasajera, Emily Richards, detalló en una carta que el capitán estaba bebiendo y delegando el control del barco. Cuando finalmente se detectó el iceberg, se tomaron decisiones contraproducentes. Tras la colisión, se tardó media hora en enviar el primer SOS, confiados en que el Californian acudiría al rescate. Sin embargo, el capitán Smith cometió un error fatal al reportar una ubicación incorrecta y un barco de pesca ilegal, el Samson, se interpuso. Con solo 3 horas para hundirse completamente, el caos se desató cuando se dieron cuenta de que el rescate era imposible. El capitán Smith intentó salvarse pero murió ahogado. Aunque el fraude estaba bien planeado, con los años se descubrieron errores. Por ejemplo, el Titanic original tenía 14 ventanas, mientras que el Olympic tenía 16, igual que el barco hundido. Además, el rumor del fraude se difundió antes del viaje, haciendo que personalidades como el multimillonario J.P. Morgan cancelaran su viaje en el último momento. El Titanic siempre ha sido una fuente inagotable de teorías y misterios. Durante años, se ha especulado sobre las razones detrás de su hundimiento y los posibles encubrimientos. Esta teoría de la conspiración que involucra al Olympic plantea preguntas inquietantes sobre la ética y la moral en los negocios marítimos de la época. La White Star Line cobró $12.5 millones por el seguro, y el verdadero Titanic, bajo el nombre de Olympic, navegó hasta 1935 cuando fue retirado. Los interiores del barco fueron subastados y algunos se encuentran en un hotel en Inglaterra.
Esta teoría sugiere que la codicia y la desesperación llevaron a una tragedia fabricada, sacrificando vidas inocentes en el proceso. Otro aspecto interesante de esta teoría es cómo encaja en el contexto histórico. En ese tiempo, la competencia en la industria naviera era feroz. Las empresas buscaban cualquier ventaja para atraer pasajeros y asegurar su dominio en las rutas transatlánticas. El Titanic y el Olympic representaban no solo avances tecnológicos, sino también símbolos de prestigio y poder económico. A medida que las investigaciones avanzaban, algunos testimonios y documentos históricos parecían respaldar esta teoría. Por ejemplo, los registros de la construcción de ambos barcos muestran sorprendentes similitudes y diferencias que han alimentado las especulaciones. Y eso es todo por hoy en Enigmas del Mundo. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros enigmas y misterios. Déjanos un comentario con tu opinión y sugerencias para próximos videos. Nos vemos en el próximo misterio. ¡Hasta luego!